Inversores, bienvenidos. Espero estén muy bien. Hoy vamos a analizar una acción de ciberseguridad. Ya que la comunidad lo pidió, vamos a analizar esta acción. Tal vez no la conozcan, tal vez sí la conozcan. La acción se llama Fortinet. Bueno, vamos a ver cómo va a largo plazo. Vamos a ver qué piensan los analistas de esta acción. Vamos a hacer su análisis técnico y fundamental. A ver cómo va esta acción a corto plazo y a largo plazo. Bueno, sin más que decir, ¡vamos allá! Bueno, inversores, antes de hablar sobre esta acción de Fortinet, me gustaría hablar un poco sobre ella. Bueno, primero, esta está en la industria del software y servicios informáticos. Está en el sector de tecnología y el mercado es en Estados Unidos. ¿Va que va? Bueno, leí un poco sobre su reporte y fue bueno. Tuvo resultados mixtos, tanto buenos como malos. Vi algunas noticias también un poco malas y algunas buenas, pero casi todos han dado a entender, y lo que más o menos analicé en su reporte, que sí esperan una alza a largo plazo. Aquí más o menos dicen que mínimo 5 años, ¿vale? Pero no, eso no quiere decir que sea mala la acción. Si tú vas a largo plazo, posiblemente podrías entrar. Pero vamos a checar a ver cómo va también para esto de trading. Posiblemente tenga una alza y puedas ganar dinero, ¿vale? Recuerda, esto no es una recomendación de compra, pero vamos a checar a ver cómo va a largo plazo. ¿Va que va? Bueno, lo que investigué y lo que vi, lo malo que yo vi, fue que, bueno, estamos en un entorno económico muy malo. ¿Va que va? No tuvo resultados buenos, pero tampoco malos. Los tuvo mixtos, como te lo dije, ¿vale? Pero también aquí sus clientes, bueno, los clientes pequeños, ralentizarán sus actualizaciones de sus programas y también las compras de sus dispositivos. Así que podrá haber un efecto negativo en sus ventas para el próximo trimestre, ¿vale? Pero es una empresa muy buena, una compañía buena. ¿Va que va? El lado positivo de Fortinet, bueno, sería también que destaca entre sus competidores, ya que al ser una empresa y por tener sus productos más baratos en sus tarifas, lleva la delantera al ser muy buenos. Pero también vemos aquí que sus nuevas funcionalidades del 5G, también SASE, como así también se escribe, también, o de CD WAN, bueno, aquí lo dejo escrito, que exponen su exposición a la nube, ¿vale? Esto debería mejorar su compañía a largo plazo. Ellos esperan un impacto negativo en el tercer trimestre de aquí del 2023, y por eso su caída en este precio. Pero esperan un crecimiento a mediano plazo y largo plazo. Eso es muy bueno también. Bueno, yo lo que vi, ¿por qué esperan eso a largo y a mediano plazo? Es porque su tecnología tiene que ir creciendo. O sea que de aquí a 5 años, tal vez, supongamos, ¿no? 5G ahora se convertirá en 6G. Bueno, a lo mejor se oye mal, ¿no? Pero eso es lo que va a hacer que el precio de esta acción siga creciendo, ya que ellos siguen innovando, siguen teniendo nuevos productos, entonces nuevas tecnologías. Esto tiene que seguir creciendo a largo plazo, pero es muy buena. Pero sí te lo digo, ellos están esperando solamente un crecimiento hasta dentro de 5 años. Si vas a largo plazo, creo que sería muy buena, ¿vale? Bueno, sin más que decir, vamos a hablar sobre la historia de esta acción. Y bueno, vamos allá. Aquí la historia de la empresa Fortinet. Es una empresa de ciberseguridad fundada en el año 2000 por Ken Xie. La historia de Fortinet está marcada por su enfoque en la creación de soluciones de seguridad de red, especialmente en el ámbito de los firewalls y la protección contra amenazas cibernéticas. La compañía se destacó por su enfoque en la consolidación de múltiples funciones de seguridad en un solo dispositivo, conocido como firewall de próxima generación. Esto permitió a las organizaciones proteger sus redes de manera más efectiva y eficiente, al combinar características como firewall, detección de intrusos, filtrado de contenido y más en un solo dispositivo.
A lo largo de los años, Fortinet ha ido expandiendo su cartera de productos y servicios, incluyendo soluciones para la nube, seguridad en endpoints y análisis de amenazas. Su enfoque en la innovación tecnológica y la adaptación de cambiantes amenazas cibernéticas la ha convertido en un jugador importante en el campo de la ciberseguridad, ya que hoy en día Fortinet es reconocida a nivel mundial por sus soluciones de seguridad y su presencia en el mercado de ciberseguridad. Su historia está marcada por su contribución al fortalecimiento de seguridad en redes y sistemas informáticos en un entorno digital cada vez más complejo y amenazante. También aquí checamos que los clientes de Fortinet son variados y provienen de diversos factores e industrias. La empresa atiende a organizaciones de diferentes tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones y proveedores de servicios. Entre los tipos de clientes que suelen utilizar las soluciones de Fortinet se encuentran empresas corporativas, organizaciones de todos tamaños, que buscan proteger sus redes y sistemas de datos contra amenazas cibernéticas. También proveedores de servicios, las empresas que ofrecen servicios de Internet, alojamiento web y otros servicios basados en la nube. También vemos a instituciones educativas, escuelas, universidades y centros educativos que necesitan salvaguardar los sistemas de información de los estudiantes. También aquí vemos que tiene instituciones gubernamentales, agencias gubernamentales en todos los niveles que buscan proteger la información confidencial y los sistemas críticos. También vemos que está en el sector de salud, a hospitales, clínicas y proveedores de atención médica que necesitan proteger su privacidad. También a minoristas en línea, empresas que operan en tiendas en línea y manejan datos de clientes y transiciones financieras en línea. También a la industria financiera, como bancos, instituciones financieras, compañías de seguros que necesitan proteger las transacciones y los datos financieros. También las empresas de fabricación y energía, compañías que operan en el sector de industrial y de energía que requieren seguridad para sus sistemas de control industrial y procesos. Estos son algunos ejemplos de los tipos de clientes que utilizan las soluciones de Fortinet para proteger sus activos digitales y mantener la seguridad de sus operaciones. Bueno, ahora vamos a checar su análisis fundamental y su análisis técnico de esta acción. Vamos a ver cómo va a largo plazo y a corto plazo para ver si es buena para trading. Y vamos a ver también, vamos a checar los fundamentos más importantes en la empresa para enseñarles a analizar esta acción con su análisis fundamental, pero lo más básico que ustedes pueden revisar, como sus estados financieros, un poquito a ver si está a largo plazo. Vamos a cambiar un poquito la métrica de cómo hacemos esta evaluación, ¿vale? Bueno, vámonos a su análisis fundamental. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí en su análisis fundamental de Fortinet. Bueno, vemos que cerró el día viernes en un precio de, vamos a poner en peso mexicano, de 1,000 pesos con 14. ¿Vale? 1014. Vamos a revisarla rápidamente aquí. Bueno, aquí vemos que no tienen órdenes de compra ni órdenes de venta todavía. Eso no es muy bueno. ¿Para qué va? Vemos en el rango diario que ha estado en 1014 el más bajo y en 1020 el más alto, solamente en un día. En 52 semanas el precio más bajo que ha estado es de 840,40 centavos y el precio más alto de 1350. ¿Vale? Aquí vemos el volumen no es muy bueno, ese es el problema. Tiene nada más 30 ventas, ¿vale? Hay que tener cuidado porque si tú quieres invertir a corto plazo será un poquito difícil salir ahorita por el momento, o sea que ahorita no están comprando ni vendiendo muchas acciones, ¿vale? Bueno, aquí vemos también a 3 meses ha tenido una fluctuación de 1930 acciones de esta compañía. De todos modos es muy poco. Posiblemente te tardes un poco en vender esta acción, pero no digo que sea mala. A lo mejor ahorita sea eso por el momento que está cayendo. Va que va. Bueno, aquí vemos la capitalización de mercado, que es de 796,189 billones, que en México serían miles de millones. Eso es muy bueno, su capitalización de mercado. Es lo que cuesta, es lo que le dan de valor a la empresa, ¿vale? En el mercado. Vemos aquí también el beta.
es de 1.16. Recuerden que el beta es una métrica que se utiliza para saber si una acción está cara, ¿vale? Y siempre la queremos entre el punto 50 hacia abajo o mínimo del número 1 hacia abajo. Y aquí tenemos del 1.16, o sea que ahorita está un poco cara. ¿Va que va? También vemos el BPA. El BPA también es una métrica que se utiliza para saber si una acción está sobrevalorada, ¿vale? También siempre la queremos entre un número 10 o un número 20. Pero aquí vemos que está en un número 50-10. Eso es muy alto. Pero recuerda, no porque esté alto tenga que ser mala. Como es una compañía de tecnología, siempre tienen este número más alto. O sea que esto solamente podríamos calcularlo con otras empresas que sean lo mismo, ¿vale? Pero como es tecnología, pues creo que le veo todavía un número bueno. No está tan alto. He visto números aquí hasta el 100. O sea que por ser tecnológica se la podríamos pasar. Y vemos el BPA. El BPA la vemos que tiene de 20.24 pesos. El BPA es el beneficio por acción, ¿vale? Eso es lo que gana por cada acción que vendan. Eso es muy bueno porque la compañía sí está teniendo ganancias. También aquí vemos la fecha de beneficios que va a entregar su reporte trimestral el 31 de octubre del 2023. ¿Vale? Vemos que no entrega dividendos. Su precio objetivo a un año aquí no lo tiene, pero en la página de Estados Unidos tiene un precio de 74 en un año. Bueno, y vamos a ver esta gráfica a 5 años para ver cómo va la acción. Y aquí vemos que la acción en el 2021 valía más o menos como 500 pesos. Ahorita ha subido ya que ha estado más de 1000 pesos. Ha llegado a su precio máximo, creo que fue de 1300 y cachito. ¿Vale? Pero hasta el momento ha ido cayendo. Vean aquí estas líneas, como se los digo, aunque vaya de caída, puedes tener buenas entradas para comprar y vender, ¿vale? No solamente porque vaya hacia abajo no puedas ganar dinero, pero eso sí, si ves que la temporalidad va hacia abajo, solamente haz trading. ¿Por qué? Porque la acción seguirá cayendo, entonces no te va a convenir tenerla a largo plazo con un precio alto. O sea que tratarías de hacer trading para ganar dinero. Como aquí lo vemos, de aquí arriba hacia abajo ha ido cayendo, pero ha tenido buenas entradas de trading. Recuérdalo. También puedes ganar cuando una acción va cayendo. También aquí vemos su gráfica. Vemos que ellos estiman en sus beneficios, que es el BPA, que seguirán creciendo hasta el siguiente año. Como aquí lo vemos. Vemos aquí en septiembre, en diciembre, lo que ha ganado en todo el año y lo que va a seguir subiendo el próximo año. Ellos esperan buenos beneficios. Pero vemos en su estimación de ingresos que bueno, tuvo un buen resultado de aquí en septiembre. Pero ellos esperan para diciembre una caída. Bueno, creo que ese es el motivo por lo cual cayó esta acción. Vemos que a final de año ellos esperan que en todo el año haya subido el 22.30% esta acción. Pero vemos aquí ya la caída en el 2024. Ellos esperan una caída para los siguientes años. Por eso creo que fue también esta caída grande. Pero bueno, vamos a seguir investigando y vamos a otra gráfica. Aquí también vemos que sus principales accionistas, vean aquí institucionales, son como Vanguard, son como BlackRock. Vean, aquí están de este lado, ¿vale? Cuando ustedes vean que ya las compañías o los inversionistas no estén comprando acciones o no dejen su crecimiento más en acciones, eso quiere decir que ellos van a planear salirse, va que va. Pero aquí vemos que el principal comprador es Vanguard y después le sigue BlackRock, pero los demás tienen igual millones de acciones en esto, entonces esto es muy bueno, va que va. Y bueno, vamos a ver cuál tiene de ETFs. Bueno, aquí están también los principales accionistas de fondos de inversión, que son los ETFs. Igual vemos que lo sigue liderando este Vanguard. Eso es muy bueno. Aquí también vemos a SPDR. Vemos aquí también a Invesco ETF del QQQ. Bueno, aquí vemos algunas acciones que aquí ya tienen. Esto es muy bueno porque ya ven que la siguen metiendo a los ETFs. Entonces siguen creciendo sus participaciones. Entonces todavía no está muy mal esta empresa. Así lo van a seguir viendo cuando vean que lo siguen comprando los fondos o los accionistas, ¿vale? Como en el otro también lo estaba comprando el Banco de New York. Siguen comprando acciones. Esto es muy bueno entonces. Bueno, vamos a ver otra gráfica. Bueno, aquí vamos a checar esto. Para mí estas son dos métricas muy importantes. Las saqué de Yahoo Finance, pero de Estados Unidos, ya que en la mexicana no los vas a encontrar.
¿vale? Bueno, aquí vamos a ver el Trading P y el Forward P, va que va. Estas son dos métricas muy importantes porque te van a dar a saber o bueno, a especular qué sería en el futuro de esta empresa, ¿vale? El Trading P más o menos siempre lo quieren en un número entre el 10 y el 25. Como aquí nos damos cuenta, está en el 44.49. El Trailing P que esté mayor de 25 se supone que está sobrevalorada, ¿vale? Pero, bueno, recuerdan que esta acción es de tecnología. Estas acciones por lo regular siempre tienen este número muy alto, así que tenemos que checarlo con sus trimestres anteriores para ver si es más bajo o más alto. Y como nos damos cuenta aquí en la tabla, este es el número más bajo, o sea que ahorita podría estar en un precio más o menos regular, no está tan alto el precio, va que va. Pero también lo que siempre queremos, que el Trailing P esté más grande que el Forward P, ¿vale? Y aquí vemos que el Trailing P está más grande, de 44.49, y el Forward P está de 39.22. Bueno, igual eso siempre vamos a querer que esté así, que el Trailing esté más grande. Así que esto quiere decir que para el siguiente año esperan una subida. Esto es bueno para esta acción, o sea que sí piensan que va a subir para el siguiente año. Igual chequemos el Forward P. Como no tenemos indicadores más atrasados, checaremos nomás los trimestres que vemos aquí y nos damos cuenta, y este sería el segundo número más pequeño, no, ese sería el tercer número más pequeño. Entonces, bueno, estaría bien, ¿vale? Igual más o menos lo queremos tener lo más bajo que se pueda, y como te lo digo, más bajo que el Trailing P. Bueno, y luego vamos con este indicador que se llama Price Sales, que está aquí. Bueno, este indicador también siempre lo queremos que esté como en un número 2, ¿vale? Entonces, si está más del número 2, podría ser que la acción esté muy cara, ¿vale? Que esté sobrevalorada. Y aquí vemos que, bueno, está en el 9.43. Está un poco alta, ¿vale? Pero recuerden, es una acción de tecnología y vemos que ha ido bajando. Entonces, sí, pues, bueno, todavía está un poco cara, ¿vale? Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la empresa sí tiene futuro para que siga creciendo sus beneficios para el siguiente año, pero el Price Sales nos está marcando que sí está un poco sobrevalorada la acción, ¿vale? Pero, bueno, pues el Trailing P nos está mostrando que sí tiene ahorita un precio bueno, que sería un precio regular, todavía sería bueno para comprarla. Y vemos el EBITDA. Este número nos quiere decir que la empresa sigue siendo rentable conforme a sus trimestres pasados. Y como aquí vemos, aquí te lo muestro. Es de 2097, bueno, sería 2970,000, ¿vale? Entonces ha ido subiendo su número de EBITDA. Entonces, esta empresa sigue siendo rentable, ¿vale? Entonces, lo que nos quiere decir, la empresa sigue siendo rentable, está un poco sobrevalorada, pero nos están indicando que está a un buen precio por el momento para comprar, pero igual nos marca que sus beneficios van a seguir creciendo para el próximo año. Esto es lo que nos indica la tabla. Y bueno, te voy a enseñar aquí unas gráficas para que las cheques. Estas son algunas recomendaciones de los mejores inversores de Wall Street, ¿vale? Pero no solamente te dejes guiar por los indicadores que ellos te dan o por los buenos resultados. Siempre tienes que hacer tu análisis y también tu análisis técnico para encontrar alguna buena entrada si quieres entrar en algunas acciones, ¿vale? Bueno, chequemos sus análisis. 31 analistas pronostican que, bueno, los precios de un año de Fortinet pueden llegar a $95, el precio más alto. Su estimación mínima sería de $65, ¿vale? Ahorita están esperando ellos a un mediano plazo un precio de $75.58. Y si te das cuenta, aquí al momento de grabar el video estuvo a un precio de $59.68. Veamos la siguiente gráfica. Bueno, ahora le van a los analistas de Wall Street. Ellos tienen 20 analistas que prevén un precio, bueno, a largo plazo y más alto de $95 igual. Tienen un precio objetivo ahorita de 78.21. Ellos esperan este resultado a mediano plazo. Y su precio objetivo más bajo es de $65. Igual al momento de grabar este video, pues el precio estaba en 59.68, ¿vale? Esto es muy bueno, pero igual yo estoy revisando sus reportes de ellos, he visto sus gráficas, por qué piensan eso de ello y si ellos esperan una alza, ¿vale?
pero vamos a ver qué pasa haciendo su análisis técnico. Bueno, vamos a checarlo. Vamos allá, vamos al análisis técnico. Bueno, ya estamos aquí en el análisis técnico. Vamos a checar la acción, a ver cómo va a corto plazo con los indicadores de un día, ¿vale? Bueno, aquí vemos una gran caída. Bueno, por eso vimos esa caída de ese precio. Va que va. Bueno, seguimos viendo que a corto plazo va en tendencia bajista. Ahorita, bueno, lo que yo he visto es porque ellos también dan un pequeño reporte donde dicen que a lo mejor de aquí a 5 años esperan una subida grande. Entonces, algunos inversores mejor prefirieron vender a esperarse a esos 5 años. Pero es bueno, ¿vale? No siempre, por eso es bueno que las empresas reporten, porque si te dan alguna noticia así, bueno, tú ya sabrás si te quedarás quedar o querer salir, ¿vale? Si tú confías en la empresa o no. Por eso cayó esta gran acción. Pero bueno, vamos a verla a largo plazo. A largo plazo están las EMAs de 50, 100 y 200. Vamos a una tendencia alcista desde aquí, desde más o menos como en marzo del 2023. De aquí comenzó su tendencia alcista a largo plazo, ¿vale? De aquí empezó a subir, como aquí te das cuenta. Aquí fue su precio más bajo, que a lo mejor la pudiste haber comprado en $58.22. Y ve su precio más alto, que pudo haber sido más de $78. Va que va. Pero bueno, aquí llevamos un poquito de caída, pero las EMAs de 50, 100 y 200 siguen en tendencia alcista. Esto es muy bueno, ¿vale? Pero tienes que seguir checando la gráfica, no solamente porque ahorita te enseñé que va a largo plazo quiera decir que lo va a seguir. Si tú puedes, síguela checando, ¿vale? Para ver si no hay algún cambio. Aquí también vemos el Parabolic SAR, que vemos que va en una tendencia bajista y aquí esto cayó muchísimo, ¿vale? Pero bueno, aquí se ve que ya está levantando. Posiblemente entremos en un rally pequeño alcista, ¿vale? Igual aquí vemos las bandas de Bollinger. Aquí vemos toda la volatilidad que hubo, que cayó hacia abajo. Va que va. Pero bueno, pues las bandas de Bollinger ya rebotaron. Entonces vamos a ir a un precio más o menos. Bueno, y si lo llega a lograr, ¿no? También vamos a tener que llegar a los $70. Pero bueno, lo veo un poquito difícil, pero no es imposible. Aquí también vamos a ver el estocástico y el MACD. Bueno, el estocástico nos está marcando todavía una pequeñísima subida, ¿vale? Todavía tiene mucha volatilidad, pero estamos en una zona de compra. Posiblemente pudiste haber comprado este precio, ¿vale? Ahorita ya estamos llegando aquí a la línea de ya no comprar, pero todavía está en una zona de compra. El MACD aún sigue en tendencia bajista, pero aquí ya está haciendo un retroceso, posiblemente un tiempo más y pueda volver a subir. Ahorita te voy a enseñar un pequeño truco para que cheques, ya que también me preguntaron cómo le haces para saber cómo verla en una semana, en un mes, cómo sabes. Bueno, aquí te voy a dar una pequeñísima explicación. Solamente métete acá arriba y dale acá donde dice un día. Y aquí vamos a ver esta tendencia, la de un día. ¿Va que va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a checar su tendencia a una semana. Solo ve aquí arriba y apriétale aquí donde dice un week. Bueno, que sea una semana. En una semana vemos que su tendencia en el estocástico igual sigue siendo a la baja, ¿vale? Entonces, sí esperamos que todavía siga cayendo un poco más. Aquí vemos todavía el estocástico que está aquí arriba, pero aquí vemos que ya va hacia abajo. Recuerda, cuando el estocástico esté en la parte de abajo, esa será la señal para que compres. Cuando te aparezca así, también te va a aparecer en una semana y en un mes. Entonces aquí todavía posiblemente, a lo mejor cuando ya veas el video, esta línea a una semana ya esté aquí abajo. Entonces puede empezar a subir un poquito. Va que va, puedes checarlo. Pero igual el MACD no está marcando una tendencia bajista. O sea que tengas un poquito de cuidado porque puede subir y puede volver a caer. Recuerda, esto sube y baja, ¿vale? Pero yo creo que seguirá subiendo poco a poco. Va que va. También puedes checarla a un mes. Aquí ya le pusimos a un mes la temporalidad. Y vemos que a un mes, bueno, estamos hasta la parte de aquí arriba. Igual aquí está. El estocástico nos está marcando una tendencia, bueno, que ya está en una zona de venta, pero todavía no cruza, así que todavía no hay que vender. Entonces, el MACD también nos está marcando una pequeña caída, pero todavía no marca el cruce. Hasta el momento, recuerda, tienes que checar esta gráfica cuando tú quisieras comprarla. Aquí vemos el SAR Parabolic que nos está marcando los días ya de que va de caída. Aquí nos damos cuenta que de tendencia alcista fue más o menos por aquí.
llevaba 3, 6, 7 meses que va hacia arriba. Va que va. Ahorita aquí te lo muestro esto. Aquí los tachecitos son cada mes, ¿vale? Aquí vemos que llevamos 7 meses. Entonces, bueno, como empezó el año fue en diciembre. Entonces llevamos 7 meses de subida. Va que va. Aquí posiblemente entremos una tendencia bajista en el Parabolic SAR. Y también vemos una tendencia bajista que estuvo desde el 2022, que fue en diciembre. Aquí vemos son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 meses de tendencia bajista, ¿vale? Tuvo 12 meses de tendencia bajista y como te digo, subió en el 2023 en diciembre, exactamente. Y llevamos 8 meses de tendencia alcista, pero aquí posiblemente ya vayamos hacia abajo, ¿vale? Pero bueno, esta acción me ha demostrado que es muy buena. Si es un poco difícil de comprar y vender, por el momento también está un poco cara. Tal vez si hicieras trading con ella sí podrías ganar algo de dinero, pero por el volumen que tiene en México va a ser un poco más difícil vender sus acciones. Solamente que tengas un broker de Estados Unidos o tengas acciones fraccionadas, así será más fácil vender esta acción. Leyendo algunos reportes, lo que chequé fue que ellos esperan un crecimiento hasta dentro de 5 años. Bueno, porque también piensan ellos que la tecnología seguirá avanzando, tendrán nuevos productos. Ellos son unos buenos competidores, ya que también tienen unos precios más bajos. Y en verdad también esto lo ocupan muchísimas escuelas, el gobierno, lo ocupan muchas personas. O sea que este negocio es muy rentable. Pero bueno, sí, ahorita, como te digo, va a ser un poquito difícil comprar y vender esta acción en el mercado mexicano, ya que la bolsa de valores no tiene mucho volumen sobre esta acción, ¿vale? Pero bueno, le veo buen futuro, a lo mejor sí de aquí a 5 años puede tener una buena recuperación, ya que es muy buena acción, ¿vale? Aquí te dejo otros indicadores también que chequé, ¿vale? Aquí aparecerán, pero bueno, ese es mi punto de vista. Te digo, está un poquito cara, pero es buena acción, podría tener un buen margen de rendimiento de aquí a 5 años, pero sí, por el momento tiene poco volumen. Te digo, tal vez sea por su caída. Más adelante a lo mejor siga subiendo de volumen y puedas comprar y vender. Sin más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Si les gustó el video, regálenos un like y pongan en la parte de abajo en los comentarios qué acción les gustaría que analizáramos, ya sea mexicana o de Estados Unidos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.